Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Toda Letras, un espacio para pensar, compartir pensamientos, dudas, reflexiones que nos suscita la lectura. Somos Rosario Caminos y Germán Bartizagui, una pareja que lee y escribe. Y de algún modo lo que queremos es traer las conversaciones que tenemos en casa a este espacio, sin las discusiones. Aclaración interesante. Bueno, ante todo agradecemos al equipo de Toda por esta invitación que para nosotros es una responsabilidad y un honor. Esperemos estar a la altura y entregar micros dignos para que ustedes puedan también disfrutar junto con nosotros. Bueno, para arrancar pensamos en Orfeo, el padre de la poesía, nuestro padre simbólico. Sí, el padre simbólico que a la vez uno dice, el psicoanálisis diría hay que matar al padre y nosotros acá reivindicando. Exactamente, y vamos a defender el mito, la mitología griega. ¿Por qué? Porque en el origen del mito está la curiosidad. Ya Aristóteles en la metafísica decía que el hombre desea conocer. Y es entonces cuando la realidad parece ponernos en aprieto que surgen posibles explicaciones. Y el primer modo de explicar la realidad fue el mito. El primer intento de poner orden al caos, de convertir el caos en cosmos. Bien. Pero ¿quién fue Orfeo, que es el que aquí nos convoca? Orfeo es hijo del rey Tracio Eagro y de la musa Calíope. Cuando él nace, el dios Apolo le regala una lira y de ahí que le viene lo musical a él. Y a su vez, de su madre, de Calíope, recibe por herencia la poesía. Por eso Orfeo es el símbolo de la poesía y la música, y por eso nos pareció trascendente traerlo al día de hoy. En pantalla vamos a compartir un dibujo romano en donde se lo ve a Orfeo en el centro de la naturaleza. Están los animales, árboles, y él con su lira en el centro. Se dice que cuando él tañía su lira, las bestias más salvajes se amansaban, que los peces asomaban su cabeza por el agua y que incluso hasta las rocas y los árboles podían cambiar de trayectoria. De cualquier manera, no es fundamental recordar de memoria la genealogía de los dioses o de los personajes de la mitología, porque suele ser bastante confuso incluso por momentos el tema. Lo importante es tener en claro qué función cumple y cuál es la interpretación que puede dársele hoy en día a ese mito, ¿no? ¿Cómo lo traemos al presente? Para traerlo, lo que hicimos fue tomar como 3 hitos importantes de la vida de Orfeo. Exactamente. El primero de esos hitos que nosotros llamamos es cuando realiza la expedición junto con Jasón. Cuando a Jasón lo convocan para ir al rescate del Vellocinio de Oro, él arma una tripulación en donde convoca a alrededor de 50 guerreros, pero especialmente lo llama a Orfeo justamente para que él cumpla una función un tanto insólita para ir en la nave, ¿no? Sí, porque él no era un guerrero como tal. Sí, él no era guerrero. Él iba a tocar su música para poder animar a los remeros que no cesaran su trabajo. E incluso cuando ellos atraviesan por las sirenas, él canta más fuerte y le gana el canto de las sirenas, y eso salva a la tripulación, a todos los hombres, de perderse. Claro, las sirenas podrían considerarse como el ruido del mundo, eso que distrae, que embeleza en una primera instancia y que después nos empobrece o nos lleva a una suerte de perdición. La poesía viene a ser el verdadero canto, el canto que vale la pena oír. A mí personalmente me parece hermoso eso de tener en una nave a un poeta para que cumpla esa función, simplemente cantar. Además, un poeta que no necesitaba anunciarse, no necesitaba el aquí me pongo a cantar que utiliza la literatura gauchesca. El tipo naturalmente convocaba al auditorio con solo comenzar su show, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, y el segundo hito que vamos a tomar es la muerte de Eurídice, su mujer.
Cuando Eurídice muere por la mordedura de una serpiente, según algunas versiones estaba escapando de un intento de violación, y cuando ella muere desciende al Tártaro y Orfeo decide ir a rescatarla. Claro que no es fácil ese pasaje del mundo de los vivos al mundo de los muertos. Tuvo que atravesar una serie de instancias Orfeo para poder llegar hasta el Tártaro. En primer lugar tuvo que convencer al mítico barquero Caronte de que lo cruce en su barca por la laguna Estigia. Ahí tenemos el agua como límite natural del mundo, como lo que divide el mundo de los vivos y de los muertos. Después, cuando llega, tiene que amansar de algún modo al can Cerbero, al famoso perro de 3 cabezas, esa bestia terrorífica. Aplaca también a las furias, que eran las que hostigaban a los condenados a que cumplan sus condenas, y recién ahí logra llegar a Perséfone, a la mujer de Hades. De algún modo, Orfeo intuye que tiene que alcanzar primero a la mujer de Hades. Si bien Hades sería el mandamás, sabe que tiene que llegar a él a través de su mujer. Hay un cierto poder en Hay un cierto poder ahí que sabe condición. Que Perséfone va a interceder y los logra cautivar y conseguir lo que quiere. Pero bueno, había una condición. Él, cuando avanzara, no podía mirar para atrás. Entonces, pongámonos en esa situación. Él está avanzando en esa oscuridad con Eurídice detrás, sabiendo que su mujer viene y que la va a poder llevar de nuevo a la tierra, al mundo de los vivos. Y en un momento ya comienza a ver la luz del sol, ya se cuela la luz del sol, y no se sabe si por falta de fe, si por desconfianza, arrepentimiento, vaya a saber, gira su cabeza y Eurídice se desvanece. La pierde 2 veces. Claro, la pierde por segunda vez. Es interesante cómo se pueden trazar algunos paralelismos, porque en la cultura semítica, en la cultura hebrea, más o menos por esta misma época, o quizás un poco antes, hay una historia similar, que es la de la mujer de Lot. Lot era un hombre aparentemente justo que vivía en Sodoma, o en Gomorra, no me acuerdo, en una de esas dos. Y Dios le permite salvarse del castigo que va a mandar a esas ciudades. Entonces ellos escapan por una colina, y también la advertencia era: no miren hacia atrás, no se den vuelta para ver lo que pasa. Edith, la mujer de Lot, se da vuelta y queda convertida en estatua de sal. Así que de algún modo ahí hay un parangón con Eurídice. Me gusta este momento para compartirles una pintura que es de Rubens, Orfeo y Eurídice. En esa pintura lo que se puede ver perfectamente es la luz, cómo la luz está del lado de Orfeo y de Eurídice caminando, saliendo ya para el mundo de los vivos, y mientras Hades y Perséfone se mantienen un poco más en la oscuridad propia del Tártaro, y las miradas de ellos son muy simbólicas, porque la mirada de Orfeo tiene eso de estar contenida, de no poder mirar y de querer, de estar eso cuando uno tiene el deseo y pelea en contra de ese deseo. Y la de Eurídice pareciera que ella en realidad todavía desea permanecer en ese mundo, en ese inframundo. Margaret Atwood, la poeta, tiene un poema que se llama Eurídice, y voy a citar un fragmento nomás, es un poema largo que recomiendo, en donde justamente también plantea esto de que a Eurídice nadie le preguntó si quería ser rescatada del Tártaro. Simplemente Orfeo fue, convenció con su palabra y se la llevaba, ¿no? Pero Atwood dice: quizás Eurídice prefería el silencio. Hubieras preferido seguir sintiendo nada, vacío y silencio, la estancada paz del mar más hondo, al ruido y la carne de la superficie, acostumbrada a estos pasillos pálidos y en sombras, y al rey que pasa por tu lado sin pronunciar palabra. Vos sabés que me quedé pensando, no lo busqué en realidad para chequear cómo era el nombre, pero recuerdo que había un relato sobre la vuelta, la resurrección de Lázaro, o sea, cuando Cristo lo trae de vuelta del mundo de los muertos, y al tipo le pasaba lo mismo, tenía esto de que se había de algún modo desacostumbrado a vivir.
y le parecía un sinsentido total la vida. Es un cuento, no me acuerdo del autor ni el título, pero seguro que si lo dejamos googlean, en comentarios. Sí, aparece. Bueno, y el tercer hito que queríamos compartir es el de la muerte de Orfeo, o sea, cómo llega el final a la vida de Orfeo. Y Orfeo es, digamos, víctima de una muerte trágica porque un grupo de mujeres, las Ménades, que eran como sacerdotisas de Dioniso, lo que hacen es tomar venganza, ya que él solamente era fiel al amor de Eurídice y no cedía a sus coqueteos, entonces deciden matarlo, deciden despedazarlo, descuartizarlo. Hay otras versiones que indican que eso podría haber sido el fruto de algo ritual llamado esparagmos, que era como un rito de descuartizamiento de animales, pero la otra es la versión más difundida. Lo interesante es lo que pasó con la cabeza de Orfeo. Claro, la cabeza de Orfeo aparentemente se va por el cauce de un río, llega hasta una de las islas griegas y desde ahí hasta nuestros días sigue cantando. Sigue cantando la cabeza separada, sí. Muy simbólico, sobre todo por la voz del poeta, ¿no? Que siempre después de muerto parece que suena mucho más fuerte que cuando vivo. Y hay una anécdota en la que se cuenta que en ese momento en que las mujeres van a empezar a atacar a Orfeo, Orfeo siempre con su música le tiran una piedra y la piedra, como él estaba cantando y las cosas animadas e inanimadas respondían a lo suyo, desvía su trayectoria y no le pega. Es una linda imagen. Sí. Bueno, hay distintas interpretaciones del mito, ¿no? De Orfeo, que se han ido haciendo. Actualizaciones. Sí. Sí. La primera que podemos comentar es un parangón que se trazó entre Orfeo y Cristo, por ejemplo, en esto de que hay una vuelta a los infiernos, como hace Jesucristo en su momento, y el retorno al mundo de los vivos. También se habla de que la pérdida que sufre Orfeo es la pérdida o la carencia que necesita el artista para poder crear. Que siempre, para poder generar arte, hay que sentir esa carencia, esa pérdida. No se puede generar algo artístico en una satisfacción completa. Y por otro lado, hay una interpretación de Maurice Blanchot en un ensayo que se llama La mirada de Orfeo, de 1955, en donde dice que Eurídice viene a representar de algún modo la obra de arte que una vez generada se aleja de la mirada del artista y ya el artista no tiene injerencia sobre eso que ha creado. Después está también César Pavese en Diálogos con Leucó, en donde él invierte un poco lo que Atwood había dicho y se pone desde la mirada de Orfeo en el momento de la búsqueda de Eurídice. Y voy a citar porque es importante este fragmento. ¿Valía la pena revivirla aún? Lo pensé y vislumbré el resplandor del día. Entonces dije, acaba ya. Y me di la vuelta. Eurídice desapareció como se apaga una vela. Sentí solo un chillido, como de un ratón que escapa. Es una linda imagen esa del cierre. Bueno, acá para resumir entonces la importancia de Orfeo como el poeta que consigue lo que necesita a través de su arte, ¿no? De algún modo también creo que nos arenga a seguir buscando, a seguir en la búsqueda de la creación. Que siempre algo consigue, aparentemente. Sí. Bueno, y preguntar por quiénes bajarían ustedes al Tártaro, por quién descenderían a los infiernos. ¿No? Eso me quedo así. Yo me quedo ahí reflexionando. Para los comentarios. Sí. Bueno, no les vamos a pedir ni que nos sigan, ni que nos den like, porque sabemos que el bien se difunde solo. Pero si quieren ayudar, siempre es bienvenido. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima de Todas Letras.